Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el tipo de ejercicio que habíamos estado viendo en la última videoconferencia. A partir del gráfico de una función relativamente compleja, vamos a estar determinando un montón de cosas importantes. Entre ellas, vamos primero a hacer una breve, digamos, reseña de los conceptos más importantes que estuvimos discutiendo. Entre ellas, hablamos de la determinación del dominio. Recuerden que el dominio de una función viene dado por el conjunto de valores de la variable independiente para los cuales la función existe. Ya obviamente sabemos analizar el dominio de una función cuando lo que tenemos es la fórmula matemática de esa función. Pero ¿qué sucede cuando lo que yo tengo es el dibujo de la función y no dispongo de una fórmula matemática? Bueno, el dominio, vamos a recordar, se lee en el eje de las X, en el eje de las abscisas. ¿Qué es lo que voy a buscar en el eje de las X para poder decidir cuál es el dominio de la función? Voy a buscar por qué puntos del eje de las X aparecen trazadas rectas verticales, paralelas al eje de las Y, lo que eran las asíntotas verticales. ¿Tá? Por ahí tenemos los puntos de no existencia. ¿Está claro? Bien, ahora después lo vamos a ir viendo en el dibujo. Otra de las cosas que estuvimos viendo es cómo estudiar el signo de la función. Habíamos hablado que cuando se va a estudiar el signo de la función, ustedes colocan sobre un eje de abscisas los puntos o las zonas de no existencia que hayan detectado más arriba, y agregan además lo que eran las raíces de la función. Las raíces venían dados por los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, o los puntos por donde el gráfico toca y rebota en el eje de las X, como ahora después lo vamos a ver. Y además, cuando estudian el signo, ustedes van a analizar en cada zona si corresponde asignar un signo de más o menos, teniendo en cuenta el siguiente criterio. En una zona el signo de la función es positivo si el dibujo de esa función está por arriba del eje de las X. Y será negativo si en esa zona el dibujo correspondiente está por debajo del eje de las X. Bien, después habíamos hablado de la variación, que dijimos que también podía llamarse crecimiento o decrecimiento. ¿Qué hacemos cuando me piden estudiar la variación de una función? Vuelvo a colocar sobre un eje de abscisas los puntos y o zonas de no existencia. Y además los puntos en los que la función va a sufrir un cambio en cuanto a su comportamiento. Pero cuando hablo en cuanto a su comportamiento, hablo de un cambio en cuanto a que si venía creciendo, a partir de ese punto después pasa a decrecer o viceversa. ¿Tá? Esos puntos que marcaban un cambio en el comportamiento en cuanto al crecimiento y decrecimiento estaban vinculados con lo que hemos de llamar puntos singulares. Los puntos singulares son una gran familia de puntos. Dentro de esa familia tenemos lo que llamamos extremos relativos, pero hay otros puntos, además de los extremos relativos, dentro del paquete de puntos singulares. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que un extremo relativo podía ser una cima o valle redondeada de montaña. Ese era el requisito visual para tener un extremo relativo. Después íbamos a ver además que eran puntos por los que debía de poder trazar una recta tangente al gráfico. Pero habíamos visto que podían aparecer puntos que terminaran en punta, valga la redundancia. Esos no eran extremos relativos. Sin embargo, son puntos que pueden marcar un cambio en el comportamiento. Vos podés venir creciendo hasta ese punto y luego decrecer. O sea que esos puntos los tengo que incluir cuando estudio la variación. Sin embargo, no son extremos relativos. ¿Tá? Después vamos a ver cómo los clasificamos y qué nombre les damos. Pero quedarían entonces dentro de la gran familia de puntos que voy a llamar singulares. Bien, otra cosa de la que habíamos hablado entonces, extremos relativos, valles o cimas redondeadas de montaña, puntos por los que
hay un cambio en el comportamiento de la función en cuanto al crecimiento y decrecimiento, y por ello puedo trazar una recta tangente a la curva. Pues hablamos de los puntos de inflexión. Dijimos que los puntos de inflexión son puntos donde hay un cambio en el comportamiento de la función, pero ya no vinculado al crecimiento o decrecimiento, sino vinculado a la concavidad de la función. Son puntos donde, por ejemplo, vos a la izquierda de él estabas contento con una concavidad positiva, sonriente, y después de él estoy triste, concavidad negativa, o viceversa. Triste de este lado, contento después. Esos son puntos de inflexión que vamos a empezar a aprender a visualizar en el gráfico. Y después, más adelante, van a aprender cuál es la herramienta matemática vinculada a la existencia de los mismos, que me adelanto a decir que es la derivada segunda. Bien, y por último, habíamos hablado de la detección de asíntotas en general. Las asíntotas podían ser de tres tipos: las verticales, que habían sido detectadas cuando estudiábamos el dominio de la función; las horizontales, que son rectas paralelas al eje de las X; y por último, las oblicuas, que eran rectas que tenían una cierta inclinación con respecto a la horizontal y que respondían en general a esta fórmula, que era la ecuación de la recta en su forma explícita. Vimos que tanto el m, coeficiente angular o pendiente de esa recta, como el n, su término independiente, se pueden calcular mediante estos límites. Pero esos límites son útiles cuando conoces la fórmula de la función. Si no tenés la fórmula de la función, no puedo calcular el m y el n de esas asíntotas a través del cálculo de un límite, y tendré que ver después cómo recurro al gráfico para poder determinarlos. Bien, la última clase habíamos estado viendo un ejercicio que explicamos paso a paso, y había quedado pendiente la resolución de este gráfico 2, al cual me pedían hacerle todas estas cosas. Yo voy a dejar como fondo de pantalla esta gráfica, voy a ir verbalmente contestando a todas las peticiones que me hacen. Ustedes van a tener más abajo, ahora les cuento qué es lo que estoy pasando, pero acá van a tener escrito todo eso que voy a discutir verbalmente, ¿está? Así que por ahora abóquense a escuchar y dejo como fondo de pantalla la gráfica 2. Como verán, después van a tener una gráfica 3, 4, 5, 6 y 7 para determinar todo lo que te estén pidiendo. Hoy vamos a tratar de corregir el 2, hacer el 3 y, si nos da el tiempo, el 4. Si no, ya lo tienen acá planteado el paso a paso. Lo que no tienen acá es la corrección del 5, 6 y 7, que correrá por cuenta de ustedes, o en el correr del fin de semana, o más sobre el viernes, voy a intentar subirles la corrección de esos últimos, pero convendría que ustedes primero intenten hacerlo solos y luego puedan chequear o verificar. Bien, este era el gráfico número 2. Lo primero que me pedía era estudiar el dominio. Entonces vuelvo a repetir. El dominio de una función viene dado por los valores de x para los cuales la función existe, ¿tá? Valores de x o el nombre de la variable independiente que estés utilizando. Para determinar el dominio voy a buscar sobre el eje de las x por qué valores aparecen trazados rectas verticales, que serían nuestras asíntotas verticales. Bueno, fíjense en que por -5 aparece una asíntota vertical. Sería una recta paralela al eje de la Y, que el futuro dibujo no llega a cortar ni tocar nunca, ¿tá? Así que el primer punto de no existencia detectado sería el -5. Luego tendrías el propio eje de la Y como asíntota vertical, porque fíjense en que esta flecha indica que me voy a arrimar al 0 tanto como quiera, pero no voy a llegar a tomar nunca ese valor. Eso es lo que indica la punta de flecha. Por lo tanto, en 0, cuando la x vale 0, la función no está definida, ¿tá? Fíjense que por el otro lado te vas hacia el menos infinito. Así que en 0 también tenés un punto de no existencia. Y también aparecen 4
otra asíntota vertical que el dibujo no estaría cortando ni tocando. Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los reales excepto menos 5, 0 y 4. Bien, ahora correspondería estudiar el signo. Cuando uno estudia el signo de la función, entonces coloca sobre un eje de abscisas, un eje de las X, los puntos y o zonas de no existencia. En este caso yo pondría el menos 5 con un no existe arriba, el 0 con un no existe arriba y el 4 con un no existe arriba. Y hay que agregar las raíces. Entonces, cortes del gráfico con el eje de las X. Una raíz en menos 4, una raíz en 1, una raíz en 7 y una raíz en 9. Y luego el signo. Entonces vas a barrer, a leer la gráfica moviéndote de izquierda a derecha, que era el sentido convencional de la lectura, y entonces del menos infinito al menos 5, el dibujo está por arriba del eje. El signo en esta zona va a ser más. Entre menos 5 y menos 4, dibujo por arriba del eje. El signo será menos. Entre menos 4 y 0, dibujo por arriba, el signo será más, y así siguen el barrido hasta llegar al otro extremo. En el punto 3 aparece la variación. Entonces, ¿qué coloco sobre el eje de abscisas? Los puntos de no existencia. Otra vez voy por el menos 5 con un no existe arriba, voy por el 0 con un no existe arriba, voy por el 4 con un no existe arriba. Los puntos que marcan un cambio en el comportamiento en cuanto al crecimiento y al decrecimiento. Entonces, ¿qué coloco? Este punto, o sea, x menos 2, donde antes de él vos venías creciendo y luego decreces. También coloco este punto, que sería x6, porque antes de él decreces y luego creces. Y también coloco el 8, donde se da otro cambio en el crecimiento y decrecimiento. ¿Tá? Y luego barremos de izquierda a derecha y vamos haciendo la lectura de si en este sentido la función viene creciendo o decreciendo. Por ejemplo, del menos infinito al menos 5, moviéndonos hacia la derecha, hacia allá, tu función viene creciendo. Entre menos 5 y menos 2, moviéndonos de izquierda a derecha, la función crece. Luego decrece, luego vuelve a crecer, decrece, crece, decrece. Y eso es lo que nosotros marcábamos con las flechas que respetaban la inclinación de la lectura. Recuerden que las flechas, en este caso, fíjense que el inicio de la flecha está más a la izquierda, el final de la flecha más a la derecha, entonces eso demuestra que esa flecha va de izquierda a derecha. Y ahí tienen cada cosita. Alguno me podrá preguntar, ¿por qué puse arriba del menos 2 un cerito? ¿Es el menos 2 raíz? Sí, es raíz, pero no de la f de partida, que es lo que hiciste arriba. Es raíz de una herramienta matemática que vamos a ver más adelante, que es la derivada primera, que es la que está vinculada con la variación, ¿está? Por eso puse los ceritos acá. No es que se haga cero la f de partida en 8 no había raíz. Quien se hace 0, que después lo vamos a ver más adelante, es lo que está vinculado a la variación, que es la derivada primera de la función. Bien, el 4 no aparece, ¿se acuerdan que el 3 y el 4 originalmente justamente estaban vinculados con esas herramientas nuevas que aún no vimos? Me voy al 5, donde me pedían estudiar el comportamiento de la función cuando me corro hacia el más y hacia el menos infinito. Bien, estoy acá en el dibujo. Cuando yo me corro hacia el más infinito, cuanto más a la derecha estoy, mi correspondiente función se va hacia el menos infinito. Y si la X se corre para el menos infinito, cuanto más a la izquierda yo estoy, veo que el correspondiente dibujo tiende a pegarse a lo que sería el eje de las X, o sea, tiende a tomar en el eje de las Y el valor 0, pero lo está haciendo por arriba
del eje. Se está arrimando al 0 por arriba del eje. Por eso el resultado va a ser un 0 más. Recuerden que si colocan en un resultado como índice superior un signo de más, significa que te estabas arrimando a dicho valor por arriba. Si hubiera colocado un 0 menos, es que me estaba arrimando por debajo. Bien. Ahora, ¿qué más te pido? Vamos al punto 7. Límite de la función cuando x tiende a 4 por derecha. Si me voy a arrimar al 4 por la derecha, voy hacia el 4. Ven que voy hacia el 4 por derecha. El correspondiente f de x tiende a tomar este valor, que sería 0 en el eje de la y, pero me estoy arrimando por debajo del suelo. O sea, vengo por debajo. Así que el resultado es 0 menos. ¿Está? Luego me piden qué pasa cuando me arrimo al 4 por izquierda. Si yo me voy a arrimar al 4 por izquierda, voy hacia el 4 por izquierda, el correspondiente f de x se va hacia el más infinito. ¿Qué pasa si me arrimo al 0 por derecha? Voy hacia el 0 por la derecha, hacia el 0, el correspondiente f de x se nos va al menos infinito. Y si me arrimo al 0 por izquierda, voy hacia el 0 por izquierda, el correspondiente f de x tiende a tomar este valor, que en el eje de la y sería un 0, y te venís arrimando por arriba del horizontal. O sea que el resultado sería 0 más. Luego, ¿qué pasa cuando me arrimo al menos 5 por derecha? Voy hacia el menos 5 por derecha, el correspondiente f de x se va para el menos infinito. Y si me arrimo al menos 5 por izquierda, voy hacia el menos 5 por izquierda, el resultado es más infinito. Bien. Luego me piden límite de la función cuando me arrimo al menos 2 por derecha. Fíjense en que el menos 2 está acá. Así que yo voy hacia el menos 2 por derecha, voy hacia el menos 2. El correspondiente f de x tiende a tomar este valor, que sería 4 en el eje de la y. Repito, voy hacia el menos 2 por derecha, el correspondiente f de x tiende a tomar el valor 4, pero se está arrimando por debajo de una horizontal. Por eso sería 4 menos. Coordenadas de extremos relativos. Ya dijimos que los extremos relativos son las cimas y los valles redondeados de montaña. ¿Hay extremos relativos? Sí, acá hay uno, un máximo relativo. ¿Cuáles son sus coordenadas? Primero la x, luego la y. O sea que sería menos 2, 4. ¿Hay algún otro extremo relativo? Sí, acá hay un mínimo relativo, valle redondeado de montaña. Sus coordenadas son 6 menos 2. Y acá hay otro extremo relativo, hay un máximo relativo de coordenadas 8, 2. Y finalmente te piden las coordenadas de los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son puntos donde se da un cambio en el comportamiento de la función, pero atendiendo a la concavidad. Fíjense que acá habría un punto de inflexión. ¿Por qué? A la izquierda de él vos venís con concavidad negativa. Estoy triste. A la derecha del punto, la concavidad, si yo la continúo, es positiva, estoy contento. Acá hubo un cambio de concavidad, acá hay un punto de inflexión. Pero acá hay otro. Vos venís a la izquierda del 2 con una curvatura que si la completás es triste, concavidad negativa. A la derecha del 2, si yo continúo esta concavidad, estoy contento. Hubo un cambio de concavidad, este es un punto de inflexión. Acá hay otro, estoy triste a la izquierda, estoy contento a la derecha, coordenadas 5 menos 1. Y acá hay otro que coincide con una raíz. Estás triste a la izquierda, estás contento a la izquierda, estás triste a la derecha. Este punto tiene coordenadas 7, 0. Y este es el último punto de inflexión. Bueno, ¿alguna consulta en cuanto a este? Entonces pasamos ahora al 3.
También tienen más adelante, como veíamos, el paso a paso, así que yo voy a dejar como fondo de pantalla el gráfico 3 y voy a empezar a responder a lo que me va pidiendo, donde el dominio es siempre lo primero, así que para decidir cuál es este dominio, el dominio de esta función, voy a buscar sobre lo que sería el eje de abscisas, que es este, la presencia de puntos por los que estamos trazando rectas paralelas al eje de la Y, que el futuro dibujo no corta ni toca. Fíjense que ustedes tendrían aquí, por -6, una asíntota vertical, ven que el dibujo no llega a cortar ni tocar nunca esta asíntota, así que el primer punto de no existencia detectado es en -6. Luego tienen el propio eje de la Y, el dibujo no llega a cortar ni tocarlo nunca, el 0 no pertenece tampoco al dominio, tampoco el 5 y tampoco el 8. Ergo, el dominio de esta función son todos los reales excepto -6, 0, 5, 8. Siguiente punto, estudio del signo. ¿Qué es lo que debo colocar yo para estudiar el signo? Sobre un eje de abscisas colocan entonces los puntos de no existencia que detectaron hace un momento, es decir, el -6 con un no existe arriba, el 0 con un no existe arriba, el 5 con un no existe arriba y el 8 con un no existe arriba. Y además, para estudiar el signo, colocan las raíces, puntos de corte del gráfico con el eje de las X, o puntos por los que el gráfico toca y rebota en el eje de las X. Entonces, barramos de izquierda a derecha. Acá aparece una primera raíz. El dibujo tocó y rebotó en el eje X. Acá tenemos lo que se llama una raíz de multiplicidad par. Puede ser doble, cuádruple, sextuple, no sé. Lo único que sé es que como el dibujo tocó y rebotó, ahí hay una multiplicidad par. Luego hay otra raíz en -1. Hay una raíz en 4, hay una raíz en 6. Perdón, el último que entró era entonces Alan Rodríguez. ¿Y quién es Alan Rodríguez? Alan, sí, ya te vi. Perfecto. Bien, sigo. Lo otro que iba en el signo, entonces, además de los puntos de no existencia, las raíces, era el signo. Entonces, para decidir el signo, barran el gráfico de izquierda a derecha. Barriendo el gráfico, fíjense, del menos infinito al -6, dibujo por debajo del eje. Le asignan un signo de menos. Entre -6 y -4, dibujo por arriba, signo de más. Entre -4 y -1, dibujo por arriba, signo de más. Entre -1 y 0, dibujo por debajo, signo de menos, y así continúan el barrido hasta completar la llegada al más infinito. Lo tercero que tengo que determinar es la variación. ¿Qué iba sobre el eje de abscisas cuando estoy estudiando la variación? Van los puntos de no existencia, vuelven a colocar el -6, el 0, el 5, el 8, con un no existe arriba, y luego van los puntos donde la función haya tenido un cambio en su comportamiento en cuanto al crecimiento y decrecimiento. Fíjense en que hay que entonces incluir el -7, porque acá a la izquierda venías creciendo y luego decreces. El propio -4, que acá vos a la izquierda decrecías y a la derecha creces, coincide con donde teníamos una raíz. El -2, acá hay otro cambio en cuanto al crecimiento y decrecimiento. El 2, otro cambio, y luego no hay ninguno más. Y luego hacen el barrido de izquierda a derecha y van determinando en cada tramo las flechas si crecen o decrecen, respetando la inclinación. Fíjense, un minutito, vamos al 3, está acá. ¿Ven? Del menos infinito al -7 vos venías creciendo. La inclinación de la flecha muestra que te estás moviendo de izquierda a derecha. ¿Está?
recuerden que en este punto donde había habido un cambio en cuanto al comportamiento de la función, le pongo un 0, no quiere decir que sea un 0 de la f de partida. Es un 0, en menos 7 se anula la nueva herramienta matemática que después vamos a ver, que es la derivada primera, vinculada a la variación. Bueno, y ahí sí están seguros que, por ejemplo, aquí había un valle de montaña redondeado, aclaran que había un mínimo relativo para que después no tengan ningún tipo de dificultad para el razonamiento. Bueno, después de la variación, el punto 4 no va a estar, correspondía analizar qué pasa cuando me muevo hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Voy en busca del gráfico 3, aquí estoy. Fíjense que cuando la X se corre hacia el más infinito, cuanto más a la derecha voy, el correspondiente f de X tiende a pegarse a esta recta horizontal que tenés por menos 4. O sea que acá habría una asíntota horizontal a la que el dibujo tiende a pegarse cuanto más a la derecha me corro. Entonces, ¿cuál es el resultado del límite de la función cuando X se corre al más infinito? Sería menos 4 menos, porque me estoy arrimando por debajo a esa horizontal. ¿Cuál sería el límite de la función cuando me corro hacia el menos infinito? Si me voy ahora hacia el otro lado, cuanto más a la izquierda estoy, mi correspondiente f de x tiende a irse lentamente hacia el menos infinito. Muy bien. Ahora me piden el límite de la función cuando x tiende a 8 y no me aclaran por qué lado me arrimo al 8. Entonces, yo voy a tener que abrir una llave y calcular los dos límites laterales. Y acá voy a tener presente el teorema que establecía que para que existiera el límite finito de una función para una cierta tendencia, ambos límites laterales debían existir, ser finitos e iguales. Fíjense en que si vos te arrimás al 8 por la derecha, el correspondiente f de x se va hacia el menos infinito. Si yo me arrimo al 8 por la izquierda, el correspondiente f de x se va hacia el menos infinito. La conclusión que voy a sacar, si bien los dos límites laterales me dieron iguales, los dos me dieron menos infinito, es que no existe el límite finito de la función, porque, vuelvo a repetir, según el teorema, para que existiera el límite finito, los dos límites laterales tenían que ser iguales, pero finitos, no infinito. Yo los infinitos no los puedo comparar porque no sé cuán menos infinito es cada uno. Por eso es esta conclusión que sacan acá. No existe el límite finito. Bien. De la misma forma, después me piden ir calculando. Voy acá, ahí va. Me piden calcular el límite de la función cuando x tiende a 5, no me aclarás por dónde me arrimo, abro una llave y calculo. Si me arrimo al 5 por la derecha, más infinito. Si me arrimo al 5 por la izquierda, más infinito. Otra vez la conclusión va a ser que no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 5, porque los límites laterales, si bien dan iguales, no dan finitos. ¿Qué pasa con, me piden en el próximo ítem, límite de la función cuando x tiende a 0? No me aclaran por qué lado me arrimo, abro las dos opciones. Si me arrimo al 0 por derecha, sería 0 menos. Si me arrimo a 0 por izquierda, menos infinito. Los dos límites laterales no son iguales, entonces no va a existir el límite finito de la función. Y así continúan con todo el tratamiento. ¿Tá? Ustedes ya estamos sobre la hora, por eso tienen ahí un montón de cositas para ir determinando, ¿sí? Todas las que están acá. Me voy a concentrar en estos dos últimos, recordando que este era el M de la asíntota oblicua y este era el N, ¿tá? Es cuando me corro hacia el menos infinito, o sea que es la asíntota que buscas hacia la izquierda, está acá. Ese M y esa n no se podían determinar a través del límite porque no tengo la fórmula de la función, tenía que hacerlo a través del gráfico. Y buscaba dos puntos bien marcados, uno puede ser este,
otro puede ser este que está acá, uno tiene coordenadas 0, 3, el otro tiene -6, -4, y los hacíamos satisfacer la ecuación. ¿Está? ¿Ven? Vengo. Ahí va. Esta era la ecuación general de esa recta, así que cada punto satisfaga y de ahí sacábamos el valor buscado de esos parámetros. Bien, no me va a dar el tiempo de discutir el 4, pero les va a quedar el paso a paso aquí. Creo que van a poder hacerlo ustedes. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí.